encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Como sabemos, la música ha llegado a ser considerado como el lenguaje universal. Sin embargo, también ha sido un instrumento de transformación para llevar un mensaje diferente. Mi nombre es Isabela Mesa Viana y para mí es un gusto presentarles a este cantautor colombiano, parte de Latin American Mission Canada y seguidor de Jesús. Con ustedes, Santiago Benavides. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isabela? Un gusto estar contigo, con todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, qué bueno podernos comunicar. A falta de posibilidades físicas por el tema de la pandemia, pues bueno, ahí está la tecnología. Totalmente de acuerdo, Santiago. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Santiago, a pesar de ser colombiano, te criaste en un pueblo fronterizo entre Colombia y Venezuela. Y de hecho contabas en varias de tus entrevistas posteriormente que el fútbol te apasionó, te llamó la atención. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de tu niñez y bueno, cómo fue el cambio del fútbol a la música. Yo me dediqué a la música por despecho futbolístico, es decir, yo creí que era muy buen futbolista y cuando por ahí a la edad de 12 años llegué a vivir a Colombia, 12, 13 años, viniendo de Venezuela, yo crecí en Venezuela y amo mucho ese país. Cuando a la edad de 12, 13 años llegué a Colombia, yo creía que era muy buen guitarrista, muy buen futbolista y resulté el peor jugador de mi colegio, así que yo creo que un poco por esa decepción existencial que me produjo constatar que no era el mejor futbolista, agarré la guitarra. Para esa época en el colegio donde yo estudiaba se escuchaba mucho la nueva trova latinoamericana, estaba muy de moda Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, toda esa música que quienes la han escuchado sabrán a qué me refiero, toda esa onda, digamos, de la nueva canción latinoamericana, Mercedes Sosa. También había algo de rock argentino, el rock clásico argentino con Charly García, Fito Páez estaba en sus comienzos y yo me llené, digamos, de esa influencia que creo que es una influencia por la que estoy muy agradecido porque creo que había un esfuerzo muy grande por hacer letras dicientes, a la vez que hermosas y a la vez que muy artísticas. Entonces considero que esa fue una influencia muy positiva para mi labor y bueno, aunque sigo siendo un admirador del fútbol, ahora lo veo desde la tribuna. Lo animo con la guitarra. No, pero qué chévere. Y bueno, hablando también de esa influencia que has tenido acerca de la trova, la poesía, cuando estabas en el colegio formaste una banda llamada La Oquedad. Cuéntanos un poquito también de cómo esa influencia comenzó a marcar tu camino musical y bueno, ¿por qué fue importante esa banda? Bueno, esa banda fue importante porque fue mi primera experiencia de hacer música con otros. Yo siempre he hecho música con otros, nunca me he sentido cómodo andando solo. Hay un dicho por ahí que se ha repetido mucho, pero yo personalmente lo considero un dicho muy sabio, que reza: si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y creo que hay mucha sabiduría en ello. Y bueno, yo tenía esos amigos en el colegio, con ellos descubrí el milagro de la polifonía. Y yo sé que eso suena muy raro, pero lo voy a explicar. Con ellos descubrí que se pueden hacer segundas voces. Es algo que yo no sabía y los que no sean músicos y me estén escuchando, significa que mientras una persona canta una nota, otra persona canta otra nota. Y eso produce un efecto muy bonito y muy interesante. Y yo eso lo descubrí con ellos. Y aunque es algo que en términos musicales es muy básico y muy sencillo, para mí fue como toda una revelación cuando recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de eso. Y con estos amigos nos dedicamos a explorar la posibilidad de hacer voces, así que era un quinteto vocal, éramos 4 compañeros del colegio. Después terminamos el colegio y nos dedicamos a estudiar en la universidad, pero además mientras estudiábamos dábamos serenatas por Bogotá
Así nos ganábamos buena parte de nuestro sustento, así pagué buena parte de mis estudios. Buena parte de mis estudios también los pagué gracias a este grupo de amigos que siempre fueron muy, muy solidarios conmigo, que en esa época no tenía dinero para pagar la universidad. Y bueno, hasta el día de hoy la oquedad nunca se disolvió. Hasta el día de hoy, aunque vivimos en lugares distantes del planeta, el más lejano vive en Sydney, y hay otros en otras partes del mundo. Hasta el día de hoy, cada vez que podemos nos reunimos, así sea virtualmente, por ahí a sacar una cancioncita. Bueno, coméntanos, hablando de esas cosas que te impactaron, ¿consideras que fue alguien o algo también lo que desencadenó tu pasión por la música? Lo que desencadenó mi pasión por la música fue que cuando escuchaba algunas canciones me sentía muy conmovido. Me sentía muy conmovido. Incluso de niño me acuerdo que mi padre escuchaba un cassette en esa época de música italiana. Yo ni idea qué diría la canción ni nada, pero me acuerdo que había una canción en particular cuya melodía, que cuando sonaba mi padre la ponía, a mí yo le decía: papá, yo no sé por qué, pero yo escucho eso y me dan ganas de llorar. Y después cuando llegué al colegio y escuché algunas de esas canciones y esas poesías y todo eso, yo me sentía verdaderamente cautivado por la belleza de eso, y entonces empezó a surgir en mí el deseo de reproducir esa belleza, de hacer belleza. Y la manera en la que a mí más me tocaba la belleza era a través de la poesía vuelta canción. Me gusta decirlo así, no eran simples canciones, yo sentía que había un sentir poético, me daba cuenta que había un sentir poético muy profundo en esas letras. Entonces, mi deseo surge de dar y de reproducir esa belleza. Me gusta cómo lo estás describiendo, producir esa belleza a través de poesía hecha música. Y hablemos puntualmente de eso, con respecto al contenido de tus piezas musicales. ¿Qué tipo de música realizas? Muchos dicen, no, es música reflexiva, a veces crítica, a veces espiritual, pero ¿cómo definirías tú el tipo de música que cantas? Los adjetivos que utilizaste creo que son correctos. Yo siempre he tenido problemas para definir el tipo de música que hago, porque la música que uno hace, a ver, uno no está dedicado a una carrera musical, no se trata de sacar una línea de producto, y yo me enfoco en hacer, no sé, vajillas con este tipo de barro y digamos, hacer arte en un sentido, no es decidirse por un estilo, en mi opinión. No es que uno se dedique a la música tropical o al rock o a la champeta o lo que sea, sino que uno va produciendo conforme a la música le va llegando, conforme la vida le va llegando por un lado, y por otro lado sí es indudable que hay unos gustos. Y en mi caso los gustos son más bien la música tranquila. Aún mis canciones más rockeras, entre comillas, pues son tranquilas. Yo considero que la música, esa es una opinión personal, eso cualquier persona por supuesto puede diferir de lo que digo. Yo considero que la música debe aportar paz y debe aportar descanso. En un mundo tan turbulento como el que vivimos, yo considero que la música debe ser, y aquí pues sale un poco a la luz mi condición de cristiano, debe ser un lugar de gracia, es decir, un lugar de reposo, de esperanza, de reparación emocional, espiritual, mental, aún física. Por eso se habla de la musicoterapia, porque aún el efecto, digamos, sanador del regalo que Dios nos da a través de la música, pues es una realidad. Entonces yo considero que la música debe tener ese efecto, ahora que lo menciono, sí, terapéutico a nivel del alma, de las emociones, de la mente, de los pensamientos, valga la redundancia, aún de nuestra parte física. Excelente. Y hablando también de lo que mencionabas ahorita, tu condición como cristiano y seguidor de Jesús, ¿cómo ha impactado eso tu música? Porque sé que muchas veces has hecho la diferenciación entre música cristiana y, como músico cristiano, hacer obras musicales. Entonces, sí, bueno, precisamente, Isa, yo lo que creo es que no hay tal distinción. Precisamente, a ver, por ejemplo, voy a poner un caso que es de todos conocido. Juan Luis Guerra, por ejemplo, es un músico muy reconocido, excelente. Aquí en casa lo admiramos mucho.
Y algunas personas dicen que lo que les gusta o no les gusta, dependiendo de cada persona, de Juan Luis Guerra, es que produce algunas canciones cristianas y otras canciones que no son cristianas. Yo siempre me he sentido en desacuerdo con esa opinión, porque yo creo que desde que Juan Luis Guerra llegó a ser cristiano, todas las canciones que hace, así no tengan una temática religiosa, están impregnadas de lo que él es. Y él es, pues, un cristiano. ¿Sí me explico? Entonces, así esté hablando del Niágara en bicicleta o de la bachata en Fukuoka, que son canciones que no tendrían una temática religiosa, ahí está presente su espiritualidad. Lo voy a poner en otros términos. Si yo no fuera músico, sino chef, imagínate que yo soy chef, y me tocara servir comida, en un sentido mi comida sería cristiana, pero no porque tenga un versículo escrito con salsa de tomate o algo así, sino porque en el amor y en la honestidad y en la integridad con que preparo ese plato está presente mi espiritualidad. ¿Me explico? Entonces, el cristianismo no es un tema, no es un asunto temático. No es que una canción es cristiana porque su temática es religiosa. No, si yo hago una canción de amor por mi esposa o de dolor por circunstancias difíciles que vive en mi patria, esa canción es cristiana, ¿sí? Porque está impregnada de lo que Cristo ha hecho en mi vida, independientemente de si su temática es o no religiosa. Y bueno, ya para ir culminando toda esta etapa, pues cuéntanos acerca del nuevo proyecto de Canta Palabras que has venido sacando también precisamente este año, y bueno, comentabas en tus redes un poquito acerca de que es necesario también cantar más Biblia. ¿Puedes explicarnos eso un poco más? Claro, bueno, te cuento. Bueno, nosotros tenemos un par de niños con mi señora, con Dianita, y nuestros niños hace unos años pues estaban más chiquitos, ahora son ya adolescentes, una adolescente, un preadolescente. Cuando eran chiquitos, a la hora de acostarlos, les leíamos la palabra y tratando, yo no sé si tratando de que se la aprendieran o tratando de que se durmieran, convertíamos estos textos que les leíamos en pequeñas cancioncitas, como en una especie de arrullos, por así decirlo, de nanas. Y poco a poco esas canciones pues se fueron como clarificando. Se las mostré a mi equipo de músicos, les gustaron, y por ahí empezó la idea de algún día grabarlas, así fuera de una manera muy sencilla. Pues esa idea tan sencilla se creció y se convirtió en un proyecto que estamos en el proceso de ir sacando. Ya lo filmamos hace un año o incluso un poquito más. Así que las filmaciones que se están viendo en YouTube son, por así decirlo, prepandémicas. Eso suena como si estuviéramos hablando del día antes del apocalipsis o una cosa así. Bueno, aquí utilicé la palabra apocalipsis en el sentido hollywoodesco del término. En el sentido bíblico tiene otra connotación. Pero bueno, estamos muy contentos sacando estas canciones. Las hicimos con amigos en un campo precioso en Boyacá, Colombia, y yo creo que son 16 videos, hasta ahora hemos sacado 4, yo creo que vamos a sacar de pronto 2 o 3 más antes de lanzar todo el disco en Spotify, y después a lo largo del año seguiremos sacando el resto de los videos. Pero sí, me gusta mucho que, a diferencia de mucho de lo que hemos hecho hasta el momento, en este caso no nos esforzamos tanto por escribir poemas, sino por agarrar el texto literal de la Biblia. Yo creo que para quienes creemos que la Biblia es palabra de Dios, ese es mi caso y el de también la gran mayoría de cristianos alrededor del mundo, para quienes creemos que la Biblia es palabra de Dios, el hecho de cantar la Biblia trae una solidez, un descanso. Uno sabe que está cantando algo que, más que ser una inspiración bonita que alguien tuvo, es una palabra completamente confiable. Además, la Biblia dice algo de sí misma, dice que la palabra no regresa vacía. ¿Qué significa eso? Que en la medida que nosotros cantamos e interiorizamos la palabra en nuestras vidas, se está produciendo un acto de transformación interior. Yo creo que eso pasa en alguna medida con todo lo que es bueno, con un buen poema, con una buena canción, pero definitivamente la palabra de Dios tiene esa propiedad, pues, potenciada a la enésima
potencia, vale la redundancia. Entonces, eso me parece muy especial. Así que creemos que en el hecho de cantar Biblia no solamente hay una solidez, sino también, y esto me interesa mucho, estamos aportando la transformación de nosotros mismos y por ende de nuestro mundo. Claro que sí, sobre todo en un tiempo tan convulso en donde vemos que no dejamos de salir de una cosa y entramos en otra y bueno, la gente sí tiene como esa comezón de qué es lo que va a pasar, dónde voy a buscar esa respuesta para lo que va a venir. Entonces, ¿dirías tú que se puede interpretar todo este proceso no solo inspira a la música a cambiar y también a hacer más producciones? Bueno, mira, sin duda ha habido una explosión de creatividad. Hoy en día todo el mundo está dedicado a sacar su video. Creo que una de las cosas interesantes que ha traído la pandemia es que la gente dice, ¿qué puedo hacer desde mi casa? Entonces, cuando dice, ¿qué puedo hacer desde mi casa?, se da cuenta que tiene un montón de recursos que nunca había considerado. Uno siempre pensó que hacer un video, eso toca alquilar las cámaras más lujosas, más costosas, toca buscar un equipo. Y claro, todo eso implica recursos, tiempo, esfuerzo, bueno, en fin, toda la cosa. Entonces a veces eso obviamente limitaba pues el poder sacar adelante todos esos proyectos. Pero yo creo que estar en casa, preguntarse qué puedo hacer con lo que tengo, es una pregunta muy interesante. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice, una vara, y le dice, con esa vara harás mis milagros. Yo creo que Dios en un sentido nos pregunta, ¿qué tienes a la mano? Y creo que la pandemia ha sido un tiempo excelente para responder eso. Entonces yo veo que ha habido una explosión de creatividad porque la gente dice, ¿qué tengo a la mano? Y esa pregunta ha liberado a muchos. Tengo un amigo, por ejemplo, en Canadá, tocayo mío, que medio toca guitarra y por ahí se echa algunas canciones que le ha compuesto más que nada a la esposa y a los hijos. No es para nada un cantante pues sobresaliente ni nada, pero dijo, yo siempre he querido hacer mis canciones, pues bueno, se consiguió un software, lo descargó, un software gratuito, dicho sea de paso, consiguió unos equipos básicos por, digamos, el equivalente a pesos colombianos, unos 200,000 pesos, que pues mal que bien no son una fortuna. Y con eso empezó a hacer sus videos y está subiendo sus videos a YouTube y por ahí los amigos del colegio le escriben que qué bonito, que qué chévere, ha generado una repercusión, digamos, si me explico. Entonces creo que eso por un lado. Por otro lado, creo que también es importante entender un poquito, podemos pensar un poquito en qué significa la pandemia en términos de la humanidad. Y por supuesto hay miles de lecturas, yo no seré quien aquí ya dé la última palabra sobre el tema, pero sí quisiera mencionar algo. Tengo un amigo que se llama Cristian Caballero, músico, maestro de música, excelente guitarrista, filósofo además, y Cristian en días pasados escribió un texto en el que comparaba la pandemia. De hecho, el texto se llama Pandemia y en el resto de su ensayo nunca menciona la palabra pandemia, sino que es una reflexión sobre la Torre de Babel, en el que Cristian explora cómo en ese gran cataclismo cultural que fue la confusión de las lenguas, imagínate lo que eso significó, no puedes entender, tener que esparcirse, la crisis económica que eso tuvo que haber traído, imagínate. Él decía que en ese cataclismo aparentemente terrible, Dios estaba liberando a la humanidad de la fútil, de la improductiva empresa de construir una torre que llegara hasta el cielo. Y yo creo que esa es una excelente perspectiva para entender la pandemia. ¿Qué tal si eso también es algo que Dios de alguna manera está permitiendo para liberar a la humanidad de empresas que nos están destruyendo? Cuando digo empresas no me refiero a compañías, no me refiero a empresas en el sentido que utilizamos, no, sino de propósitos que nos están destruyendo. Esa me parece una reflexión muy interesante y entonces solo esa reflexión es un caldo de cultivo tremendo para muchas reflexiones que a su vez se pueden convertir en canciones, en escritos, en libros, en películas, en lo que sea, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, para que las personas que nos están escuchando puedan admirar a este talento que tenemos aquí enfrente, si nos puedes compartir un poquito de lo que haces cantando, para mí sería muy grato y bueno para todas aquellas personas que escucharán y verán este video. No.
Voy a cantar el coro de una canción que está basada en un texto bíblico muy famoso, Primera de Corintios 13. Algunos han llegado a nombrarlo como el himno universal del amor. Wow, palabras tremendas, pero me parece que tiene un mensaje muy importante, muy relevante para lo que estamos viviendo. El coro dice así: de nada me vale, sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, sin amor los malos no ayudan a nadie. De nada me vale, sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Gracias por cada una de tus palabras y reflexiones y esperemos que nos podamos encontrar después de que todo esto pase. Ya quedas invitado para venir aquí a la costa colombiana y tienes una familia más aquí que te va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias, Isa. Que Dios te bendiga. Lo agradezco de corazón. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie.